Ok, bienvenidos, welcome um, al seminario mensual de Midas Latinoamérica. Em, Hoy tenemos la doctora Kelly Charnega del CDC. Voy a introducirla, a presentarla en un segundo. Estamos esperando, se están uniendo por ahora más personas, pero vamos a empezar. Entonces, bueno, bienvenidos nuevamente. Vamos a hacer la presentación en español, si todos están de acuerdo. Y hoy tenemos el gusto de contar con la doctora Kelly Scharniga, que trabaja en el CDC en Preventions, como Prevention Effectiveness Fellow. La doctora Charniga estudió biología en Madonna University e hizo una maestría en salud pública en la Universidad de Michigan. Su doctorado lo obtuvo en el Imperial College London en epidemiología de enfermedades infecciosas. Ha utilizado modelamiento matemático y estadístico en su tesis doctoral, que fue acerca de la epidemiología de Zika y chikungunya en Colombia. Actualmente trabaja en rabia y en monkeypox. Y pues estamos felices de tenerla acá. Eh, Bienvenida, Kelly. Gracias, Guido, por la invitación. Estoy emocionada de hablar con ustedes hoy sobre mis investigaciones como becaria en los CDC. Nothing to talk to. Okay, the subtitles are, we'll try that, but anyway. Mi proyecto tiene que ver con el riesgo de transmisión de la rabia a través de la exposición a animales en los Estados Unidos y las consecuencias en la administración de la profilaxis post-exposición o PEP. Lo que voy a presentar aún no está publicado, aunque tenemos un manuscrito preparado. Cualquier consejo es muy bienvenido. La causa de la rabia es un virus de ARN que se llama el virus de rabia. Pertenece a la familia Rhabdoviridae y el género Lyssavirus. Es una enfermedad tropical desatendida y zoonótica. Cada año el virus causa casi 60,000 fallecimientos en el mundo. Casi 100% de la gente que desarrolla síntomas de rabia muere y la edad promedio de las muertes es solo 15 años. El virus de la rabia es transmitido primordialmente a través de una mordida de un animal infectado. Específicamente, la transmisión ocurre cuando hay contacto directo con la saliva, el cerebro o el tejido del sistema nervioso de un animal infectado. El periodo de incubación del virus de rabia es de entre 2 y 3 meses, dependiendo de la ubicación de la mordida y la cantidad del virus introducido. Los síntomas iniciales incluyen fiebre y dolor cerca de la lesión. Eventualmente, el virus causa encefalitis. No existe tratamiento para la rabia. Las familias de los pacientes pueden escoger entre terapia de apoyo y un régimen agresivo, por ejemplo, un coma inducido y una cantidad grande de medicinas antivirales. La muerte ocurre entre días y semanas después del inicio de los síntomas. En los Estados Unidos hay 5 factores importantes que predicen la rabia en los animales: la ubicación geográfica, la especie, el estatus de salud, las circunstancias alrededor de la exposición y el estatus de vacunación. En los humanos, la ubicación anatómica y la gravedad de la lesión constituyen los factores de riesgo más importantes. Existe una vacuna contra la rabia para humanos y animales. En humanos hay profilaxis pre- y post-exposición. Para PrEP, el régimen consiste en 4 dosis de vacuna y una dosis de inmunoglobulina. En los Estados Unidos, las reglas para la administración de PEP vienen del Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización, ACIP.
varias jurisdicciones locales también tienen recomendaciones. Este es un ejemplo de las recomendaciones de Nueva Jersey para exposiciones a la vida silvestre. Frecuentemente las recomendaciones no son seguidas en este país. PEP cuesta más de $3,800 y la vacuna es segura, aunque hay reportes de complicaciones, incluyendo el síndrome de Guillain-Barré. Hay pocos ejemplos de algoritmos para la evaluación de riesgo de la rabia en los Estados Unidos. Un ejemplo viene del Departamento de Servicios de Salud de Wisconsin. La meta de este algoritmo es prevenir casos de rabia en los humanos y al mismo tiempo evitar la administración innecesaria de PEP. El algoritmo es un diagrama de flujo basado en las recomendaciones de ACIP en 2008. Solo contempla 6 categorías de animales y al no incluir heterogeneidad geográfica. Si consideramos que una exposición a un animal ha ocurrido, ¿cuál es el riesgo que el animal tenga rabia? Es la pregunta. La recomendación es observar al animal por síntomas de rabia o sacrificar al animal y hacer una prueba de rabia, porque sacrificar al animal es la única manera de hacer la prueba, porque es necesario hacer la prueba en el cerebro o una muestra del cerebro. El objetivo de este proyecto fue desarrollar un modelo y una herramienta de evaluación probabilística de riesgos. Queríamos una herramienta cuantitativa que capturara la incertidumbre en los estimados. Podríamos usar los estimados para tomar mejores decisiones sobre el uso de PEP, especialmente cuando el animal no está disponible para su observación o prueba. Usamos 2 fuentes de información en este proyecto, el Sistema Nacional de Vigilancia de la Rabia y la literatura. Solo hay 4 variables por cada muestra en los datos de vigilancia, en general. Año, jurisdicción, especie de animal y el resultado de la prueba. Entonces, no pudimos usar un modelo de regresión logística, por ejemplo, para predecir la rabia en los animales. De los datos de vigilancia, nos interesan las tasas de positividad por jurisdicción y animal, el aumento de riesgo de la rabia en un animal enfermo comparado con un animal sano, y el aumento de riesgo de la rabia por una exposición no provocada comparado con una exposición provocada. Algunas jurisdicciones tienen más información que incluye estas variables, pero no están disponibles por todas las muestras. Y en la literatura buscamos la estimación de parámetros de probabilidad de muerte basado en la ubicación anatómica y la gravedad de la exposición y la eficacia de la vacuna contra la rabia en los animales. Primero, clasificamos las muestras de los animales en los grupos de riesgo de rabia. Nuestro criterio fue basado en las directrices existentes, la taxonomía, la dieta y la geografía. Las categorías son mutuamente excluyentes. Para especies con suficientes datos, calculamos la tasa de positividad para cada jurisdicción. En jurisdicciones sin suficientes datos, utilizamos estimaciones regionales. Para el resto de las categorías, combinamos las muestras de todas las jurisdicciones para calcular estimados a nivel nacional. Aquí tenemos todas las categorías de animales. Calculamos las tasas por jurisdicción por murciélagos, gatos, perros, mapaches, zorillos, zorros árticos, pero solo Alaska, y mangostas, y solo Puerto Rico. Estas son las tasas de positividad para murciélagos, gatos y perros. Las barras de error son intervalos de confianza binomial de 95%. El color representa el reservorio principal de la rabia.
Tuvimos más de 900,000 muestras desde 2011 y 2020 en 51 jurisdicciones, es decir, casi todos los estados, excepto Hawaii, y más Washington, D.C. y Puerto Rico. Y 900,000 muestras de todos los animales. Estas son las tasas de positividad para mapaches, zorillos y zorros. Usamos una estimación regional para algunas jurisdicciones. Estas jurisdicciones tienen dos líneas. La línea opaca es la estimación regional, mientras la línea transparente es la estimación individual por la jurisdicción. Estas son las estimaciones de parámetros sobre el aumento de riesgo por exposición a un animal enfermo y el aumento de riesgo por una exposición no provocada. La mayoría de las muestras para el estado de salud son de zorillos obtenidos a través de la vigilancia activa del Departamento de Agricultura. Calculamos una tasa de riesgo de 20.2. Significa que un animal enfermo tiene un riesgo de rabia 20 veces más alto que un animal sano. Tuvimos casi 500 muestras para calcular el aumento de riesgo de rabia por una exposición no provocada. Calculamos una tasa de riesgo de 2.8. It's not an unemployment rate. Okay. It's a positivity rate. Just noticing the subtitle. En la literatura buscamos estimados de la probabilidad de muerte por rabia según la ubicación anatómica y la gravedad de la exposición. Obtuvimos 28 combinaciones de ubicación y gravedad. En general, los datos eran antiguos y escasos. Para algunas de estas probabilidades, los autores proveyeron un rango. Para otras, proveyeron solo una estimación puntual. La vacuna contra la rabia está aprobada para perros, gatos, hurones, caballos, ovejas, vacas mapaches y coyotes. La actividad de la vacuna es de 95%. Asumimos que no sabremos el estatus de vacunación de animales silvestres. Para tener en cuenta la incertidumbre de las estimaciones, tuvimos que tomar muestras de distribuciones probabilísticas. Usamos distribuciones binomiales y triangulares, además de estimaciones puntuales. Una distribución binomial modela el número de éxitos en una muestra de tamaño n tomado con reemplazo de una población de tamaño n mayúscula. Mientras tanto, una distribución triangular tiene 3 parámetros, un mínimo, un máximo y una moda. Se usa cuando no hay mucha información. Para calcular la probabilidad de rabia, dado que una exposición ha ocurrido, tomamos muestras de las distribuciones de la tasa de positividad para cada categoría de animal y jurisdicción. Después, actualizamos cada probabilidad usando la regla de Bayes para el estatus de salud del animal. Actualizamos la probabilidad otra vez, dependiendo de la circunstancia de la exposición. Finalmente, multiplicamos por 1 menos la efectividad de la vacuna. Aquí podemos ver un ejemplo del efecto de la regla de Bayes para murciélagos en Virginia del Oeste. La tasa de positividad es 4%. Para una exposición a un murciélago enfermo y no provocado, esperamos una probabilidad de la rabia en el animal de aproximadamente 22%. Mientras que el contacto con un murciélago sano y provocado en ese estado tiene una probabilidad de la rabia de aproximadamente 1%. Para calcular la probabilidad de muerte por causa de la rabia después
de una exposición a un animal. Multiplicamos la probabilidad de la rabia dada una exposición por las probabilidades de muerte muestreadas según la ubicación y gravedad de la exposición. En nuestro modelo asumimos que el estatus de salud del animal y las circunstancias de la exposición son eventos independientes. Además, asumimos que la persona expuesta al animal no recibe PEP. En esta diapositiva podemos ver la distribución de las estimaciones. La figura usa la escala logarítmica porque hay muchas probabilidades con riesgo bajo y pocas con riesgo alto. Las estimaciones son cuantitativas, entonces podemos ordenar las situaciones. Por ejemplo, las situaciones con el mayor riesgo en los Estados Unidos incluyen exposiciones a mapaches, zorrillos, zorros y mangostas enfermos y no provocados, aunque el riesgo depende de la ubicación geográfica de la exposición. De manera similar, podemos evaluar las situaciones de menor riesgo. Las exposiciones que involucran perros, gatos y pocket pets significan las mascotas como los conejillos de Indias y las chinchilas. Sanos, provocados y vacunados tienen un riesgo bajo de la rabia dada una exposición. Usando la probabilidad de muerte dada una exposición, podemos calcular el número necesario para tratar NNT, para prevenir un mal resultado, es decir, prevenir una muerte. Asumimos que la efectividad para prevenir la muerte de PEP es de 100%, entonces NNT es 1 dividido por la probabilidad condicional de muerte. Para calcular la figura al lado derecho, multiplicamos el NNT por $3,800, que es el costo promedio del PEP en Estados Unidos. Para probabilidades condicionales altas, acá, es necesario tratar poca gente para prevenir una muerte. Por ejemplo, el NNT para múltiples mordidas en la cabeza de un zorrillo no provocado y enfermo en el estado de Georgia, donde estoy, es de 1 dividido por 0.54 o 1.85. Este valor es más bajo que el NNT estimado para la desfibrilación rápida de una persona con paro cardíaco, por cual es necesario tratar 2.5 personas para prevenir una muerte. Para validar las estimaciones del modelo, hicimos una encuesta de veterinarios que trabajan en salud pública a nivel del estado. Hubo 2 partes de la encuesta. En la primera parte preguntamos si el experto recomendaría PEP dadas 24 situaciones de exposición en su jurisdicción. En la segunda parte preguntamos cuándo se debe empezar la serie de PEP, considerando la carga para el paciente y los detalles de la exposición. Usamos la primera parte de la encuesta para identificar un umbral de riesgo para la probabilidad condicional de rabia dada una exposición debajo del cual PEP probablemente no es necesario y por encima del cual PEP sí es necesario. Usamos la segunda parte de la encuesta para entender la urgencia de PEP. Recibimos encuestas de 50 expertos en 31 jurisdicciones. Primero tuvimos que combinar la situación descrita en la encuesta con las probabilidades de nuestro modelo. Estos son los resultados. Después combinamos las 4 respuestas en 2 categorías, PEP sí o no. Usamos un modelo de regresión logística en los datos y encontramos un umbral de riesgo de 0.0004. Este umbral corresponde al límite de decisión, decision boundary en inglés, de 50%. El límite de decisión
de decisión es subjetivo. Entonces hicimos un análisis de sensibilidad para el límite de decisión, tratando de maximizar precisión y, segundo, sensibilidad. No estamos muy preocupados por falsos positivos. Es más importante que estamos de acuerdo con los expertos cuando PEP es recomendado. Encontramos que el límite de decisión de 50% maximiza la precisión y la sensibilidad. Para concluir, tenemos muchos datos. El modelo es fácil de usar y actualizar. Tomamos en cuenta las diferencias en el riesgo de rabia a través del país y la incertidumbre. Además, podemos comparar el riesgo a través de varias situaciones. Por otro lado, no tenemos variables a nivel individual en los datos de vigilancia. Hay pocos datos para la probabilidad de muerte dada la ubicación geográfica y la gravedad de la exposición. El modelo asume un esfuerzo de vigilancia similar a través de las jurisdicciones. Se debe tener cuidado en comparar el riesgo entre varias jurisdicciones. No se deben usar estimaciones para una exposición a un murciélago donde no hay contacto directo. Finalmente, no sabemos la distribución del estado de salud y las circunstancias de exposición en los datos y si las distribuciones son diferentes a través de las categorías de animales o las jurisdicciones. Nuestras estimaciones podrían mejorar las recomendaciones de PEP, especialmente cuando el animal no está disponible para observación o prueba de rabia. Las estimaciones también podrían ayudar a los oficiales de salud pública con la comunicación de riesgo para gente que tiene una exposición de muy bajo o muy alto riesgo. Creamos una aplicación de Shiny con las estimaciones del modelo para los oficiales de salud pública y médicos. Funciona como filtrando un conjunto de datos basado en selecciones del usuario. Queremos ponerla en el sitio de web de CDC. Estos son los planes. Okay. Y quiero agradecer a todos los departamentos de salud pública y agricultura y a los laboratorios por su contribución a los datos de vigilancia. Gracias también a mis supervisores y colegas en la rama de Poxvirus y la rabia. Tengo algunas referencias y gracias. Puedo responder a sus preguntas. I can stop sharing. Y puedo responder a las preguntas. Oh, I could say it in English. I can also answer questions in English. That's fine. I No sé believe si Jose, Guido no está. I Está think Guido entrando was otra vez. kicked out, yeah. Ah, ok. Bueno, muchas gracias, Kelly. Bien bueno, muy interesante. Sí, podemos tener cuestiones. Yo tengo una pregunta cuando vi, una pregunta sería yo creo que me perdí qué variables que estaban se llevando. Me parece que eran como 4 variables y la otra era la diferencia de cuando es provoked y non provoked, porque parecía que tenía un riesgo menor, más pequeño. So, en los datos de vigilancia, las jurisdicciones necesitan incluir 4 variables con sus datos, like el mínimo. So, mínimo, año, jurisdicción, resultado de prueba y animal, especie de animal o tipo de animal. Algunas jurisdicciones tienen más variables. So, algunas tienen información sobre
las circunstancias de la exposición o el estatus de salud del animal, pero no todas. So, usamos la información de los datos de estas jurisdicciones para informar la ley de Bayes y el proceso de cambiar las tasas de positividad para incluir esta información en la estimación. ¿Tiene sentido? Ah, ok. Pero entonces el resultado es como un outcome, ¿no? Sí. Es la positividad. So, positivo, negativo, pero por algunas no tenemos el resultado, es like indeterminate. Okay, So, okay. por las tasas de positividad, solo usamos las muestras con positivo o negativo. Okay. ¿Y la diferencia de provoked y non-provoked? So, provoked es como alguien está haciendo algo para que el animal reaccione, como dar comida o Okay. like pasar en su territorio, Claro, algo así. claro. No, not provoked es como no estoy haciendo nada y un animal me ataca. Okay. Ujú. Entonces, por eso sí el riesgo era más alto. Ok, entendí. So, una exposición con un animal no provocado, hay más riesgo, porque es más característica de un animal que está infectado con la rabia. Ajá, perfecto. Ok. Muchas Bien. gracias, Kelly. A mí Zoom me sacó por un segundo de la reunión, pero ya volví. Me encanta mucho el trabajo que incluye todo un pipeline que incluye datos, modelamiento y volver a informar decisiones con el modelamiento e inclusive desarrollar herramientas como la herramienta de Shiny. Parece un trabajo muy completo. Me encanta. Yo tenía una pregunta muy sencilla acerca de unas gráficas que estabas mostrando entre las diferencias por diferentes animales, por diferentes estados. Em, Ujú. Me llamó la atención que hay un salto grandísimo en Puerto Rico comparado Ajá. con los otros Yeah. en perros, ¿no? Y en Alaska. Ajá. Eh, ¿A qué se debe? Pues yo creo que de pronto es medio obvio por qué, pero quisiera saber si... eh, Yeah, okay. So, no usamos una estimación regional por murciélagos porque no ujú, tenemos información que puede informar las regiones. ujú, Porque en Estados Unidos tenemos variants ujú, de rabia que tiene que ver con una especie específico de animal, por ejemplo, los reservorios, y no hay un territorio por el variante de la rabia en los murciélagos. Los murciélagos son en todas partes, están en todas ujú, partes. Pero la razón por los intervalos grandes de confianza es porque no tenemos muchas muestras y por eso se debe usar caución o precaución en comparar entre las estimaciones de jurisdicciones diferentes porque en Puerto Rico no hay muchos recursos o financiación para hacer la vigilancia. ujú, Solo se hace pruebas en los animales que tenemos un sospecho muy grande de tener la rabia. En
términos de murciélagos específicamente en Puerto Rico, la salud pública o los oficios dicen que no hay rabia en los murciélagos en Puerto Rico. Pero hay evidencia en seroprevalencia. La rabia ha sido encontrado recientemente en Puerto Rico en las pruebas de seroprevalencia. No es evidencia de el virus, pero es una cuestión que estamos investigando con nuestros colaboradores lo que pasa es que no vamos a encontrar lo que no estamos buscando. Ujú. So, yeah. Sí, no es, puede que, puede que no se vean las tasas de rabia porque simplemente no la están reportando, o al revés, Yep. o no se sabe, ¿sí? Yeah. Mhm. Abajo en el de los perros hay un riesgo mucho más alto en Alaska y en Puerto Rico comparado con los otros estados. Esto es simplemente porque hay más perros callejeros en estas regiones. Pues probablemente las recomendaciones para hacer las pruebas son diferentes. Probablemente solo hacer las pruebas en animales con un sospecho muy alto de tener la rabia. Mm, Y no hay ya. muchas muestras Ujú, comparado con el resto del país. ujú. Dale. Perfecto, gracias. No sé si hayan otras preguntas. Hubo una en el chat sobre la aplicación de Shiny. Sí, la idea con la aplicación es como es una herramienta. Entonces no es una recomendación blanco y negro, like dar PEP o no, pero es parte de el proceso de decisión, o es la idea. Porque la herramienta o cualquier herramienta no es un sustituto para el conocimiento de los expertos. Eso es muy importante. Y una pregunta de José con respecto a la distribución binomial. ¿Esta suposición es en qué exactamente? Tendría valor, depende de la semana. Binomial es como lo que podemos ver acá. Es un éxito sí o no. En este caso, éxito es positiva por la rabia. Usamos esta distribución para hacer las muestras. Y tenemos muchas muestras de esta distribución y podemos ponerlo en el modelo con los otros parámetros. ¿Tiene sentido? Eso sería como un número de positivos dado el número de testes, ¿no? ¿Es eso? Número de positivos dividido por el número de pruebas con un resultado positivo o De negativo. pruebas, sí. Ujú. José. Okay. Yeah. Sí, sí, gracias. Disculpa que tengo ruido atrás, por eso no prendo mucho el micrófono. Pero y cuando utilizaron las distribuciones de triángulo que mencionaban, ¿comparan ustedes la distribución binomial con esta otra distribución de triángulo que mostraste también? Yeah, usamos las distribuciones triangulares porque no tenemos una muestra total, like the denominator. No hay. Solo tenemos un rango por algunas estimaciones
y estoy hablando específicamente de las probabilidades de muerte, porque por cada las probabilidades o tasas de positividad, podemos usar la distribución binomial. Pero por estas probabilidades de la literatura, no tenemos mucha información. Wait, here. Y por ejemplo, esta referencia es de 1912. Es muy antiguo. Y tenemos estándares más altos por la ciencia hoy, afortunadamente. So, yeah. Tengo más confianza en la estimación de este parámetro, la probabilidad condicional de la rabia, porque no tengo mucha confianza en la literatura por estos parámetros. We have another chat. Oh, okay, cool. ¿Hay más preguntas? Parece que no. Ok, y puedo poner mi email. Sí, dice acá. So, si hay más preguntas, puedes mandarme un correo. ¿Right? Muchas gracias a Kelly. Pues me alegra que hayamos podido escuchar la presentación y pues muchas gracias por venir a este espacio. Es un espacio en el que queremos darle una oportunidad a personas en Latinoamérica o que hagan investigación en Latinoamérica para escuchar este tipo de investigaciones y poder hablar en español o en portugués o en conectar de esta manera. Muchas gracias y muchas gracias a todos por participar. Ya, muchas Nos gracias. Bye. Gracias, Kelly.